Bienvenidos de nuevo a su programa Fe y Salud Familiar. Como siempre, empezamos el tema de hoy con una cita de las Sagradas Escrituras y a ver si, diciendo la cita, saben de qué vamos a hablar. La vara y el castigo dan sabiduría. El hijo maleducado es la vergüenza de sus padres. Encontramos esta cita en el libro de los Proverbios, capítulo 29, versículo 15. Me imagino que ya saben de qué vamos a tratar, cómo hemos de corregir a nuestros hijos. Es cierto que no es fácil abandonar los hábitos familiares que muchas veces hemos oído o sufrido a la hora de corregir a los hijos o que hemos visto a nuestros padres tal vez o a otras personas. Esos sarcasmos, sermones, advertencias, insultos, amenazas, un largo etcétera de formas erróneas. Soy testigo de padres que incluso después de asistir a sesiones con el fin de saber cómo llamar la atención correctamente a sus hijos, no pueden evitar el decir algunas inconveniencias de nuevo a estos mismos hijos. Pero lo más importante es empezar a oírse a sí mismos, es muy importante esto. Escuchar los propios fallos significa ya un progreso, escucharnos a nosotros mismos los papás. Es el primer paso para cambiar esas formas. Recuerdo que una madre me decía en consulta que en cuanto se descuidaba volvía a usar los viejos e inútiles sistemas que antes ella tenía. Un ejemplo muy típico que todos vivimos en casa, que es cuando los niños se dejan olvidada la luz encendida de cualquier habitación o del cuarto de baño. Entonces esta mamá decía que antes solía corregirles, pues dónde tenéis la cabeza, niños, siempre os olvidáis de apagar la luz del cuarto de baño, y después reconocía que se enfadaba consigo misma porque no quería actuar así, tomaba la resolución de no hablarles nunca más de esta manera y sentía hasta remordimientos. Pero ella misma también confesaba que parecía que no tenía manera de aprender pues, nuevas formas de corregir a sus hijos. Y se preguntaba, bueno, a ver, ¿qué otra fórmula podría haber utilizado en este caso? Pues simplemente decirles, niños, la luz del baño está encendida. O mejor aún, niños, la luz. Entonces ella decía, ¿no?, que se angustiaba por fallar, pero no había por qué inquietarse, porque desde luego siempre volvían a dejar la luz encendida del cuarto de baño, lamentablemente. Y la vez siguiente ya pues, estaba preparada y quería hacerlo bien. ¿Cómo lo iba a decir o cómo lo decía? Niños, esa luz. Alguno de ellos volvía atrás y la apagaban. Bueno, era todo un éxito. Creo que es interesante y muy pedagógico el que ofrezcamos escenas en las que aparezcan conductas primero incorrectas de nuestros hijos y cómo debemos corregirles los padres correctamente. Vamos a ver dos escenas. Una en un supermercado, yo creo que muy típica y que todas las mamás las hemos de alguna manera sufrido. Es una primera escena, como decimos, que la mamá le está diciendo al hijo, por favor, deja de correr por los pasillos, quiero que te agarres al carrito que llevamos mientras estamos haciendo la compra. ¿Por qué tienes ese vicio de tocarlo todo?, le decimos. Te he dicho que no sueltes el carrito. Por ejemplo, ¿no? Pon los plátanos en su sitio, no vamos a comprarlos, en casa hay de sobra de esta fruta, o no estrujes los tomates, te lo advierto, si no te sujetas al carrito lo vas a lamentar. Pero ¿quieres quitar las manos de ahí de una vez? De alguna manera le decimos también, le amenazamos con que le vamos a castigar devolviendo ese helado que acabamos de comprar para cenar. Ya estás corriendo otra vez, le volvemos a decir, y ¿es que quieres caerte? Bueno, terminamos también comentándole que ya es el colmo, que acabas de casi derribar una anciana que está corriendo por el pasillo y voy a tener que castigarte. Y que no probarás el helado por fin ni una cucharada del helado de esta cena. A ver si así aprendes a no comportarte como un animal salvaje. Bueno, tremendo, ¿no?, la forma de decirlo, pero somos testigos de ello o a veces hemos caído en decir alguna de estas cosas que vamos mencionando. Otra escena, ya hemos dicho que eran dos escenas que íbamos a poner de ejemplo. Otra escena podría ser un papá, este es un chico ya un poco mayor, el niño vamos a suponer que se llame Fernando, y le pregunta que si ha usado la sierra. Tiene una casa con jardín y le pregunta si ha usado la sierra. El hijo dice no. El papá dice, ¿estás seguro? El hijo dice, te juro que yo no la he tocado. El papá dice, bueno,
Entonces, ¿cómo es que la he encontrado tirada en el jardín llena de óxido? Perdón. El hijo, sí, la utilizamos el otro día, pero de pronto se puso a llover y tuvimos que entrar en casa, así que me olvidé de recogerla. El papá dice, o sea, que me has mentido. Dice el hijo, no, papá, no te he mentido, de verdad que me olvidé. Y el papá dice, pues igual que olvidaste mi martillo la semana pasada y el destornillador la semana anterior. Bueno, me imagino que esto, aunque no sea con estos utensilios, nos ha pasado muchas veces, ¿no? Y el hijo, el pobre, pues dice, caramba, papá, no lo hice adrede, a veces soy un poco despistado. El papá, pues habrá que reforzar esa memoria, le dice un poco serio. No solo te queda determinantemente prohibido acercarte nunca más a mi caja de herramientas por mentirme y además mañana te quedarás en casa cuando vayamos todos al cine. Un castigo desproporcionado, podríamos decir. Entonces, para solucionar estas escenas, ¿cómo tendríamos que hacer? Vamos a volver a recordar las dos escenas, pero ya correctamente. La primera escena era la del supermercado. En la escena del niño que corre por los pasillos del supermercado, la mamá y el hijo, vamos a decir, podrían ensayar en casa montando un falso supermercado, jugar un poquito a todo esto. Mientras interpretasen la escena, la mamá repasaría las normas elementales de urbanidad, podríamos llamar, en ese supermercado. Podrían escribir juntos como un librito con dibujos titulado Juanito va al supermercado. Vamos a ser, unas mamás ideales. La obra contendría las responsabilidades de Juanito como miembro activo, vamos a llamarlo así, de ese equipo comprador, que sería empujar el carrito, cargar, descargar y a la vez ir seleccionando los productos que vamos eligiendo para la compra. O bien también que Juanito, con ayuda de su madre, podría confeccionar una lista, en palabras o imágenes según la edad del niño, de los comestibles que él mismo se encargaría de buscar y meter en la cesta, según esa lista que la mamá tiene de encargo para comprar. Pasamos ahora al caso de Fernando, el de la sierra, que la olvidó en el jardín. Padre e hijo podrían idear un sistema, vamos a decir, bibliotecario, de fichas por las que se fuese registrando la salida de cada herramienta y hubiera que devolverle, antes de sacar la siguiente, devolver la que hemos usado. Como siempre, hacer eso correctamente para que no se acumule ninguna cosa fuera de lugar. El papá podría comprar a su hijo un juego básico también de herramientas, en su próximo cumpleaños, por ejemplo, o en los Reyes Magos, o bien el niño podría empezar a ahorrar para comprarse su propio equipo y no desorganizar el de su papá. Son varias posibilidades. Vamos a poner más ejemplos, porque creemos que cuantos más ejemplos se vean en esto de corregir a los hijos, pues más se van a encontrar identificados y más grabado va a quedar la forma correcta de hacerlo de nuevo cuando nos ocurra esa escena o algo parecido. Vamos a volver al supermercado. Es una mamá que va de compras a otro supermercado con su hijo y que no para de revolver en las cestas que están ahí expuestas, y la mamá le dice, cuando llegue tu padre a casa te vas a enterar, ¿me oyes? Desde luego esto no es correcto, porque aquí además tenemos que decir que perdemos autoridad. ¿Por qué vamos a dejar la autoridad al papá? La tenemos que tener nosotras. Sabemos que esto no debemos decírselo y sí haberle señalado la manera de ser útil. Por ejemplo, una posibilidad también podría ser sobre la marcha ya, esto es un chico mayor que aquel primero que hemos mencionado, pues decirle, me sería de gran ayuda que eligieses 3 limones bien grandes, por ejemplo, para darle una tarea concreta y a la vez que se sienta útil y a la vez de verdad nos está ayudando. Vamos a ir a otra escena, vamos a ser un poco machacones en los ejemplos, pero creo que les ayudará. Está el niño corriendo por los pasillos del supermercado, sin control. Le dice su madre, te comportas como un salvaje, esta noche no habrá postre. Sí debe expresar una censura rotunda, debemos expresar, decirle con rotundidad cómo debe de parar de correr por los pasillos, pero nunca debemos atacar al carácter del niño, no debemos insultarle. Vamos a ver cómo sería lo correcto. Se puede decir, no me gusta nada esta situación, es muy molesto para los clientes que los niños corran por los pasillos. Otra forma equivocada,
que posiblemente nos ha ocurrido en otras ocasiones. Si vuelvo a pillarte corriendo, te daré un bofetón. Seguro que hemos sido testigos o a lo mejor hemos caído en ello alguna vez también. ¿Qué forma sería la correcta? Deberemos darle dos opciones. Por ejemplo, Juanito, deja de correr y decirle, tienes dos opciones, caminar normalmente o sentarte en el carrito. Tú eliges. Dejárselo muy claro, con firmeza, y muchas veces vamos a ser testigos de otra forma que tampoco es la correcta. Te la has ganado y la madre le da un azote, le da un bofetón. Eso tampoco debemos hacerlo y sí recordarle, veo que has decidido sentarte en el carrito, según aquellas dos opciones que hemos mencionado antes. Le dice al tiempo que le sienta en el carrito, sobre todo si es un chico o un niñito más pequeño. Vamos a ver otra forma de castigar, es dejar experimentar las consecuencias que tiene ese desorden que el niño va dejándose llevar, ¿no? en ese ambiente o en ese contexto. Estamos en casa, es una escena diferente, pero vamos a ir de compras al supermercado también. Y la mamá le pregunta al chico, el chico le pregunta a la mamá, perdón, ¿a dónde vas, mamá? La mamá le contesta, voy a comprar. Quiero ir contigo, le dice el niño. Hoy no, ¿por qué no? Y la mamá le dice, dímelo tú, dime tú por qué te digo que no vas hoy a comprar conmigo. Y el niño le responde, porque el otro día estuve corriendo por la tienda, ¿verdad? Pues le dice mamá, pues lo has adivinado, así es. Y el chico le dice, mamá, lo siento, dame otra oportunidad. La mamá le vuelve a insistir, porque debemos ser firmes, o sea, no debemos siempre ceder a ese lo siento, a ese te lo prometo, por si acaso, para que vea que realmente aquello que hemos dicho, aquella opción que le hemos dado en otra ocasión, la mantenemos. Es muy importante esto. Los niños nos miden, miden hasta dónde nosotros cedemos, hasta dónde les dejamos actuar o les dejamos que hagan ellos lo que quieren, ¿no? O que ellos sean los que elijan. No debemos hacer esto. Y si debemos decirle, pues tendrás miles de oportunidades. Fernandito, vamos a decir que sea Fernando el que va ahora al supermercado con nosotros o el que querría ir al supermercado con nosotros, pero hoy iré yo sola. Eso es bueno, mantenerse firmes, como digo. No vamos a olvidar ahora aquel caso de la sierra que decíamos antes de otro Fernandito, y cuáles serían los pasos correctos en esta situación, en este contexto de que dejó olvidada la sierra en el jardín y luego se oxidó. Tenemos que expresar los sentimientos con rotundidad. Decirle, por ejemplo, ese papá, me ha puesto furioso encontrar la sierra nueva tirada en el jardín, oxidándose bajo la lluvia. También podemos manifestar las expectativas que tenemos sobre el chico. Cuando presto mis herramientas, le puede decir el papá, espero que me las devuelvan pronto y en buenas condiciones. Es también una forma muy buena de corregir a nuestro hijo en este caso concreto. También podemos hacer ver al niño, enseñarle cómo rectificar. Una vez que ya ha cometido el error, que ha dejado la sierra olvidada, como decíamos, y se ha oxidado. Mira, lo que necesita la sierra ahora es un buen estropajo de acero y con mucho ahínco, pues limpiarla, y quitarle ese óxido que tenía. Una ligera capa de aceite, cuando hayas terminado, la protegerá de cara al futuro. También es una buena forma de que, a pesar de que ha cometido un error que no quisiéramos, el chico aprende a corregirla, a protegerla, y también va a notar el tiempo que le está llevando todo esto para que eso no vuelva a ocurrir. Seguro que el niño pues decide limpiarla ahora mismo para tener la confianza al papá de nuevo y saber manejar esta situación. En muchos casos, cualquiera de estos planteamientos bastará para incitar al niño a actuar de un modo más responsable y correcto. Pero supongamos que el niño continúa olvidándose de devolver lo prestado. A ver, ¿qué hacemos? Vamos a darle dos opciones. Puedes pedirme las herramientas, por ejemplo, le podemos decir, y devolverlas, o puedes renunciar al privilegio de usarlas. De ti depende. Vamos a repetir esto. Darle dos opciones.
Podemos decirle que pida las herramientas y devolverlas, o puedes pues, renunciar al privilegio de usarlas, no tener el privilegio ya de usar las herramientas. De ti va a depender. Algunos preguntarán, ¿y si el problema subsiste? ¿Y si vuelve otra vez a dejarlas? Pues hay que tomar medidas. Como digo, la firmeza siempre debe ser también una forma de manejar estas situaciones. ¿Qué pasa? ¿Qué medidas podemos tomar en esta situación concreta? El chico va a acercarse y va a decir, vamos a suponer que el papá ha tomado medidas. Papá, tu caja de herramientas está cerrada con candado. En efecto, le dice el hijo, durante una temporada necesito saber que están exactamente donde yo las dejé, que no han cambiado de sitio. A veces en consulta me suelen preguntar sobre el castigo, si un niño pequeño que todavía no habla, por ejemplo, toca algún objeto indebidamente, si está bien darle unos golpecitos en la mano. Es muy típico, esto yo lo he visto muchas veces. ¿Qué se debe hacer? Esto es un niño pequeño, un niño que incluso pues, todavía no habla, y el hecho de que ese niño que no habla no significa que no oiga o no entienda, porque no hable. Las criaturas de corta edad aprenden cada minuto de cada día, siempre están aprendiendo, siempre están viendo qué tienen que hacer, luego sabemos todos que lo que tienden siempre es a imitar. La cuestión es qué aprenden. El adulto tiene aquí dos opciones. Puede pegar al niño repetidamente en la mano, enseñándole que los golpes son su único medio de aprender lo que no debe hacer. Esa opción, como vemos, no nos gusta, no es la correcta. O puede tratar a su hijo como un ser humano que es diminuto, pero digno, dándole una información que utilizará el resto de su vida, porque todo esto va quedando. Sabemos que los primeros años de vida sirven para todo el resto de la vida, el llevar todo ese equipaje que vamos aprendiendo en esos primeros años para después actuar de esa manera en las demás situaciones de la vida. Podemos decirle que no se debe hacer a la vez que retiramos al niño de ese lugar, si es un lugar peligroso, si es un lugar que no debe estar tocando nada, o retirarle el objeto. Podemos decirle, por ejemplo, un niño que acabamos de ver que está pues, chupando un cuchillo. Los cuchillos no se chupan, decirle, si quieres, mira, chupa esta cuchara, que sí puedes chupar una cuchara. O decirle también una situación a veces delicada en una visita, ¿verdad? Que vamos a una casa y está pues, con unos adornos, unos detalles delicados, y decirle, mira, esta porcelana se rompe. Por ejemplo, tu perro de peluche es irrompible. Mostrarle las diferencias, lo que sí podemos manejar y dejar caer, por ejemplo, o jugar, o mover, o cambiar de sitio, y lo que no debemos ni siquiera tocar. Quizá tenga que repetirse varias veces la misma información, eso es normal, no crean que su hijo no entiende o no es suficientemente inteligente por ello, pero sí debemos repetirles esa información, pero estas repeticiones van a transmitir un mensaje muy diferente de los continuos, aquellos golpecitos en la mano que no son los correctos, que no se aprende mucho con ellos. Veamos otro ejemplo. Una mamá que dice pues, haber encontrado una montaña de mondaduras y pieles de naranja en el sofá del salón, de la sala. Y les preguntó a sus dos chicos, ¿quién ha sido? Les dice. Los dos señalan al otro, claro, ninguno quiere hacerse culpable de ello. Sabemos que está muy desaconsejado averiguar quién es el culpable y castigarle, eso no debemos hacerlo tampoco las mamás. Entonces, ¿qué debemos hacer? Me preguntarán. Decirle quién ha sido suele suscitar de inmediato yo no, que a su vez nos lleva al consabido, uno de los dos miente, lógicamente, porque uno de los dos ha sido, o bueno, a lo mejor han sido los dos, ¿verdad? Cuanto más nos empeñamos en desentrañar la verdad en esas situaciones concretas de a ver quién ha sido, más fervientes son las protestas de inocencia de los niños. Cuando veamos algo que nos encolerice, será más práctico expresar esa cólera que localizar ese infractor, ¿no? Y castigarle. Por ejemplo, podemos decirle, me pone enferma que dejéis comida en el sofá, la piel de naranja puede dejar manchas permanentes en la tapicería. En ese punto, tal vez oiga un coro, pues te prometo que yo no lo he hecho, ella me ha obligado, por ejemplo, acusando a su hermana, a uno de los hermanos,
la culpa es del perro, o ha sido el pequeño de la casa, el bebé, ¿no? Cosa que tampoco sabemos que no es muy probable. Es la oportunidad de dejar patente que, vamos a decirles, no me interesa saber quién lo ha hecho. No va a consolarme recriminar a alguien en particular lo que ya no tiene remedio. Lo que quiero es veros mejorar en el futuro, eso sí se lo podemos decir, ¿ves? Lo que quiero es veros mejorar en el futuro. Al no acusarles, ni castigarles en ese momento, damos libertad a los niños para que se centren en asumir la responsabilidad, en vez de tomarse pues, una venganza, ¿no? en ser vengativos o estar malhumorados por esa forma de decirle las cosas. ¿Y qué podemos decirle a continuación? Pues ahora me gustaría que ambos me ayudéis a limpiar el sofá de mondaduras y pieles, por ejemplo. Es una forma totalmente correcta y en la que estamos educando a nuestros hijos, que de eso se trata, ¿verdad? En otra ocasión una mamá me decía, a veces cuando muestro mi desaprobación, mi hija se siente tan culpable, me decía una mamá, y tan abatida el resto del día que me trastorna a mí también. Y se pregunta la madre, ¿es posible que esté exagerando la forma de decirle las cosas? Es verdad esto, hay niños muy sensibles, muy delicados, que si no cuidamos las formas, que sean equilibradas para ese carácter, esa sensibilidad de nuestro hijo, de nuestra hija, pues podemos realmente estar haciéndoles un daño, ¿no? Trastornándoles en su carácter, en sus sentimientos de culpa, ¿no? Y comprendo, ¿no? En este caso, la inquietud de esa mamá. Un niño tiene que recibir la censura paterna en ciertas ocasiones, pero si nuestra reacción es brutal, tan brutal, que el niño se siente despreciable y rechazado por su afrenta, habremos abusado, ¿no? de nuestro poder como padres y creado la posibilidad de que unos exacerbados sentimientos de culpa y de autocondena desempeñen un papel importante en el desarrollo de la personalidad de ese niño. Es muy importante cuidar todo eso también. Por este motivo, hacemos hincapié en que siempre que sea posible, junto a nuestra repulsa, abramos el camino pues, para ayudar a nuestros hijos a enmendarse, pero de una forma proporcionada, delicada, pero a la vez firme y corrigiendo a nuestros hijos. Pasado ese remordimiento inicial que puede tener el chico por no haber actuado mal, el niño necesita una oportunidad de restaurar pues, esa buena opinión que tiene él también de sí mismo y que debe tener además, y verse tratado de una vez más de una manera, pues como miembro de una familia, respetado y responsable, del que se esperan buenas cosas a pesar de poder haber cometido algún error, ¿no? En nuestra posición de padres, a nosotros pues, compete darle esa oportunidad de nuevo. Bueno, como siempre, para que esto quede pues, bien ilustrado y creo que muy pedagógico, veamos algunos ejemplos de cómo hacerlo, de cómo hacer todo esto. Por ejemplo, este es un niño, un hermano mayor, que le ha quitado el chupete al hermano pequeño. ¿Cómo hacerlo correcto, esta corrección? Pues decirle, por ejemplo, esto es el colmo, el bebé estaba jugando alegremente hasta que le has quitado el sonajero. Ahora tendrás que encontrar la manera de mitigar su llanto, por ejemplo, del que esperamos que corrija y también que conozca las consecuencias y a la vez las remedie. Eso es muy bueno, ¿no? En vez de, por ejemplo, que sería muy desagradable, pues ya has hecho llorar otra vez al bebé y voy a zurrarte. Esto no, sino lo anterior que ya hemos dicho. Otro ejemplo, que muy cotidiano, que puede ocurrirnos a cualquiera en nuestras casas, y que vamos a decirlo correctamente, que quede claro que es lo correcto ahora. Me fastidia llegar a casa y encontrarme el fregadero lleno de platos cuando me has dado tu palabra de que estarían listos, de que estarían limpios. Quiero verlos lavados y secos antes de la hora de acostarte. También estamos cumpliendo o haciendo ver que esperamos unas expectativas de este chico de cómo debe corregirse en esto, a pesar de haber cometido un error, porque eso va a ocurrir, no tenemos niños perfectos, no nacen perfectos. ¿Qué cosa no deberíamos decir en esta situación? Despídete de salir mañana por la tarde, quizás esto te enseñará a cumplir tu palabra, por ejemplo.
Esa no es una forma adecuada, sino la que hemos dicho anteriormente. Otra situación, otra escena que pudimos también haber tenido todos alguna vez, una caja entera de jabón en polvo vaciada en el suelo del baño. Imagínense, qué escenario, qué escena. Este desorden me saca de mis casillas, diría la mamá. El jabón no es para jugar. Quiero que recojáis hasta el último grano y que lo pongáis en una bolsa de papel limpia. Lo que no debemos decir a continuación: pero ¿qué desorden es este? Hoy os iréis a la cama sin sobremesa o sin postre. ¿Qué pasa con estas formas de decirlo? Estamos castigando, es cierto, pero no estamos remediando o no estamos diciendo cómo pueden remediar la situación, que sería lo correcto, como decíamos al principio. Ese tipo de declaraciones vienen a decirle al niño, él va a pensar de sí mismo, ¿no? No me gusta lo que has hecho, pensando en su mamá, y espero que te ocupes de solventarlo. Es la forma, o sea, lo que va a recoger el niño de toda esta forma que tenemos de exponérselo. Confiamos en que una etapa posterior de su vida, cuando ya sea adulto, cuando tenga que hacer algo que a lo mejor se va a equivocar, porque seguro que se va a equivocar más de una vez, y la mente para sus adentros, que se ha equivocado, pues estos detalles de ahora de pequeñitos, que estamos queriendo que las mamás y los papás pongan remedio a estas situaciones, pues le va a hacer preguntarse cómo puedo corregirlo, cómo puedo enderezar de nuevo las cosas, las que me he equivocado, en lugar de que a lo mejor el niño piense mi acción demuestra que soy un miserable y merezco ser castigado, por ejemplo, ¿no? Que es crear sentimientos de culpa y desde luego achicar su autoestima, que sería luego un grave problema más adelante si eso continúa siendo así en su personalidad. También es frecuente que los niños, los chicos en general, es frecuente que al regañarles le diga nuestro hijo, sin castigarle siquiera, nos diga lo siento, y al día siguiente vuelva a las andadas, vuelva a hacer lo mismo. Esto me lo preguntan mucho en consulta, que qué hacemos con esto, ¿no? Si siempre con el lo siento, le hacemos caso a ese lo siento o no. Algunos niños sí sabemos que usan el lo siento como una fórmula para aplacar la ira de sus padres, ese momento que ya tenemos esa cara o esa expresión o ese ademán de castigarle y quieren calmarnos con un lo siento. Y se apresuran, ¿no?, a disculparse y reinciden con la misma prontitud en los mismos errores. Es esencial que estos jovencitos comprendan que si están realmente arrepentidos, sus remordimientos deben traducirse en acciones. Tenemos que exigirle que, aunque estén totalmente arrepentidos, se les vea luego, tener actos que demuestren que realmente se están corrigiendo. ¿Qué se le puede decir a este, vamos a llamarlo, pecador recurrente? Sentirlo significa modificar la conducta, vamos a decirle así a nuestros hijos, ¿no? Hay que verles cambiar. Sentirlo también entraña cambios radicales, podemos también decirle. Y me alegra oír que lo sientes, pero eso es un primer paso. El segundo es preguntarte a ti mismo qué vas a hacer al respecto. Bueno, esperamos que con todos estos consejos, con todos estos ejemplos que consideramos que son cotidianos en cualquier hogar, en cualquier escenario, de cualquier sitio que a veces podemos o nos pueden acompañar nuestros hijos, les sea útil y que lo pongan en práctica, sobre todo, tanto los papás como a lo mejor algún chico, algún niño que nos ha oído, que sepa también, antes de llegar a todo esto, para que los papás no tengan ni siquiera que corregirles. Esto sería maravilloso, ¿verdad?, que podríamos sacar este fruto de este programa. Pues todo esto les sea útil. Muchísimas gracias por la atención y ojalá ya en otro programa también volvamos a seguir dándoles consejos tan útiles como los de hoy. Muchísimas gracias.